Gracias. Bien, vamos a continuar con el estudio que hemos traído. Nos encontramos en el versículo 22 del capítulo 4. Capítulo 4, versículo 22 del Evangelio según Juan. ¿Ya lo tenemos? Bueno, entonces vamos a darle observación al texto. 4:22. Dice la palabra del Señor: Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. El Señor viene aquí hablando a la mujer y le dice: ustedes están adorando en ignorancia. Vosotros adoráis lo que no sabéis. El Señor condena sin titubear el sistema religioso de adoración que estaban dando los samaritanos. Ellos estaban promoviendo un culto que no era aprobado ni autorizado por Dios. Había sido inventado por los hombres. Prácticamente estaban adorando a un Dios desconocido, pues no conocían al único y verdadero. De esta forma, lo que estaban haciendo era pura idolatría. No tenía ninguna autoridad escritural revelada que ordenara y respaldara dichas prácticas. A menudo escuchamos decir que finalmente todas las religiones son buenas y que todas llevan al cielo. ¿Lo han escuchado? Esto es una mentira muy grande y diabólica, porque no es así. El Señor no aprueba ningún sistema religioso de invención humana, ya que Él demanda que se le adore de la forma establecida y aprobada, de la forma correcta. En Caín vemos al primer religioso y al primer homicida, y vemos a alguien que buscaba adorar a su manera, mientras que su hermano Abel lo hace de la forma correcta y adecuada. Esa fue la gran diferencia. No fue la ofrenda como tal que presentó Caín, sino fue la obediencia a lo que Dios ya había revelado. Seguramente Abel recordó que su padre le había comentado que en el día en que ellos fueron sacados del paraíso, Dios hizo un sacrificio para cubrirlos, para cubrir su desnudez, y que se hacía necesario un sacrificio, un derramamiento de sangre y un sustituto. Y vemos que allí desde el Génesis ya existían dos adoraciones. La que era promovida por el deseo y la satisfacción personal de darle a Dios lo que se cree conveniente, y la adoración que acepta lo que Dios ha establecido, la adoración verdadera.
y agradable a Él. Siempre lo he dicho, mientras la religión hace que los hombres rindan culto a su manera y se esfuercen por alcanzar a un Dios que desconocen, cristianismo es aceptar lo que ya Dios ha hecho por nosotros. Creer que en Jesucristo Dios nos alcanzó y vino a salvarnos. De esta forma, religión versus cristianismo se oponen y se excluyen mutuamente. No pueden estar juntos. O somos religiosos o somos cristianos, pero no las dos cosas. Algo interesante que también observamos en este pasaje es que mucha gente está adorando a un Dios desconocido, a alguien que para ellos es un ser extraño y del cual ignoran profundamente. Son como los atenienses. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo llegó allí a la ciudad de Atenas? ¿Y qué dice la palabra que encontró Pablo? ¿A verdaderos adoradores? ¿Sí? ¿Cómo estaban los atenienses? Entregados a la idolatría. Ya hemos venido viendo en el estudio que nuestro hermano nos ha dado en la carta a los Corintios, de cuántos dioses tenían los griegos, cuánto politeísmo, y ellos tenían un altar para cada dios. Imagínense cuántos eran. Y Pablo, llegando allí, ve que hay una inscripción que dice: al Dios no conocido. O sea, por si les hacía falta alguno, por si de pronto no estaba en toda esa larga lista, tenían un altar al Dios no conocido. Y Pablo aprovecha eso para decirles: de ese Dios que ustedes desconocen es de quien yo vengo a hablarles. Qué tristeza hasta dónde pueden llegar las almas sin Dios, al cual debemos conocer y sobre todo obedecer. ¿Y cuál es la mejor forma para conocer a Dios? Por su palabra, la Biblia. No podemos querer conocer a Dios y ser negligentes o perezosos en el estudio y meditación de la palabra. Esto no debe ser así. Dice también nuestro pasaje: nosotros adoramos lo que sabemos. Los judíos sabían lo que hacían, a diferencia de los samaritanos. Por lo menos ellos tenían una base escritural y divina para hacer lo que hacían. Sabían a quién acudían y podían dar razón de la esperanza que había en ellos. A los judíos Dios les apartó como su pueblo terrenal escogido y les había dado instrucciones completas de cómo debían adorarle. Encontramos aquí una reflexión práctica para nosotros. ¿Sabemos realmente a quién estamos adorando? ¿O estamos asistiendo a la congregación porque nuestros familiares, nuestros amigos lo hacen? O peor aún, porque la niña que nos gusta asiste. ¿Estamos dándole al Señor el culto que se merece? ¿O llegamos a la iglesia de la misma forma que llegamos al cine o al teatro? Si usted, mi amigo y hermano que me escucha en esta mañana, no está ofreciendo una adoración correcta,
es porque seguramente lo está haciendo para el Dios, entre comillas, incorrecto. Y le dice el Señor a la mujer: la salvación viene de los judíos. Nuestro Señor declara aquí que solo por medio del Mesías, un judío, el mundo hallaría salvación. Dios prometió que a través de la raza judía todas las naciones serían bendecidas. Y Cristo, el que se hallaba aquí hablando con la mujer y a quien ella había reconocido al comienzo de la charla como un judío, es el Salvador del mundo, el Salvador mismo. Todas las promesas de un Salvador y un Redentor corresponden especialmente a los judíos. Las profecías del Antiguo Testamento coincidieron en decir que los judíos serían luz a las naciones. A través de ellos vino el Salvador, los primeros mensajeros del Evangelio y también la mayoría de los escritos bíblicos. La salvación no es algo que pueda ser alcanzada por cualquiera de la forma que desee, sino algo que debe ser buscado en conexión y saliente de los judíos. Así es que Dios lo ha revelado y de esa forma lo ha designado, y así debemos recibirlo. A través de la historia siempre ha existido un odio contra los judíos. Usted puede ver que todas las naciones que están alrededor de Israel les han odiado, les han atacado, han buscado la forma de exterminarlos, de acabar con su cultura y con todo lo relacionado a ellos. Más hacia acá en la historia observamos a un hombre llamado Adolfo Hitler, quien acabó a millones de judíos. En esta semana precisamente estaba escuchando algo bien interesante sobre la vida de este hombre. Y es que cuando este hombre inicia en la Alemania cristiana, en sus comienzos él se hizo pasar por cristiano y trataba de agradar a los cristianos. Pero en la medida en que fue alcanzando más rango, más poder, fue desenmascarándose, por decirlo así, fue mostrando quién era realmente. Entonces ya pasajes de la Biblia no le servían. Ya el culto que los cristianos le daban a Dios, él lo quería para sí mismo. Y de esa forma establece una nueva religión, hacía que se le adorara, se hacía ver a los hombres como el Mesías y Salvador de Alemania. ¿Qué les parece? Escuchando la vida de este hombre podía enlazar que aquí está todo lo que estamos hablando en esta mañana. Es el hombre que quiere establecer su religión y adorar a su manera. Y llegó a un punto en donde dijo: adórenme, alábenme a mí, yo soy Dios. Y ese desenfreno de poder, ese odio que tenía tan acentuado por los judíos, lo demostró a lo largo de su vida. Entonces él ya no podía escuchar como el mensaje de Mateo capítulo 5, en donde dice: bienaventurados los pacificadores. Eso a él ya no le servía. Entonces se inventó: bienaventurados los guerreros, bienaventurados los valientes, bienaventurados los que estén dispuestos a dar su vida por la causa. Ese fue Adolfo Hitler, un hombre que demostró su odio
tan terrible contra los judíos y que terminó matando a millones de ellos. Sin embargo, Dios ha permanecido fiel para con su pueblo. Dios a través de la historia los ha guardado, los ha prosperado. Milagrosamente la mano de Dios ha estado sobre esta nación. Hemos visto muchas veces cómo Dios los ha librado de una forma milagrosa, como lo hizo en la antigüedad, cuando los ejércitos que venían en contra de Israel, milagrosamente algo ocurría y terminaban matándose entre ellos mismos. Y el único que podía ser glorificado en medio de esa situación siempre era Dios, el Señor de Israel. No debemos como iglesia olvidar lo que el Señor ha dicho: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y también pedir por la paz de Jerusalén: sean prosperados los que te aman. Gústenos o no, la salvación viene por los judíos, y en especial por un judío, Jesucristo del Señor, que vino a morir en nuestro lugar y a pagar la deuda por nuestros pecados. Versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Otra versión dice aquí: pero llegó la hora, ya estamos en ella, o es ahora mismo. Estas palabras indican que los tiempos del Evangelio se habían acercado tanto que ya estaban presentes, ya habían comenzado. A unos pocos minutos esta mujer estaba por escuchar que quien estaba con ella, quien estaba frente a ella, era el Mesías, el Cristo. ¿Y qué le dice el Señor? La hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Resaltando la calidad de la adoración como la verdadera medida de devoción a Dios, el Señor le aclara a la mujer que con su venida ya no existiría cierto lugar en la tierra para adorar. Ahora los verdaderos adoradores, estos son los que confían en Jesucristo, pueden adorar a Dios en todo tiempo y lugar. Recuerdan que antes la mujer le había dicho: bueno, ¿en dónde se debe adorar? ¿En Jerusalén o en Samaria? Y el Señor aquí le aclara, le dice: ni en Jerusalén ni en Samaria. La hora viene y la hora ha llegado en que los verdaderos adoradores lo harán en cualquier parte y a cualquier hora. También lo observamos cuando hicimos el estudio de la carta a los Hebreos en el capítulo 4. Recuerdan que por allí encontramos un texto que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por medio de la obra de Jesucristo, el Hijo de Dios, el creyente disfruta de la misericordia y la gracia divina. Antes se encontraba con un trono de juicio, pero ahora es un trono de gracia. Antes llegaba ante la presencia de Dios atemorizado. Imagínense cuál sería la angustia del sumo sacerdote en saber que iba a entrar a ministrar en el lugar santísimo y que seguramente ese sería el último minuto de su vida. ¿Cuál sería la reverencia, el temor, el respeto,
de saber que ahí en ese mismo sitio podía quedar muerto y tenía que con un lazo jalarlo desde afuera. Pero ya el Señor quitó todo eso. Ahora nosotros tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Podemos entrar libremente a adorar. Ya no es solamente un día, una vez al año, sino que a cualquier hora, en cualquier parte, el hombre puede acercarse a Dios por medio de lo que Jesucristo ha hecho por él. Entonces ya no será condenado ni rechazado. La verdadera adoración significa que el creyente entra en la presencia de Dios por la fe y allí adora y alaba. Puede que su cuerpo esté en una cueva, puede que su cuerpo esté en un hospital, en una cárcel o en un campo, donde quiera que sea. El hombre puede, por medio de su espíritu, acercarse al trono de la gracia, ir delante de Dios, al santuario celestial y entrar allí mediante la fe. Las palabras espíritu y verdad han recibido toda una diversidad de interpretaciones, pero aquí la palabra espíritu no debe entenderse como el Espíritu Santo. Algunos comentaristas creen que este espíritu del que se habla aquí es el Espíritu Santo, pero no creo que pueda entenderse de esa forma porque la palabra aparece con minúscula. Entonces ha de entenderse como la parte intelectual o mental del hombre en contraposición con la parte material y carnal. La adoración en espíritu es lo opuesto a toda adoración formal y material, que solo se basa en ceremonias, sacrificios, ofrendas, rituales y cosas semejantes. Era todo lo que hacían los judíos. Entonces, estos pensaban erróneamente que por adherirse a la religión y a la letra de la ley estaban adorando al Padre, pero eso no era un culto en espíritu, sino algo externo, algo exterior. Aunque sus cuerpos estuviesen inclinados por el suelo, sus corazones no eran rectos para con Dios. Ya observamos lo que se estaba haciendo en el templo de Jerusalén. ¿Recuerdan unos pasajes atrás? ¿Qué estaban haciendo allí en Jerusalén? ¿Recuerdan a quiénes expulsó el Señor? ¿A quiénes? A los que estaban vendiendo. Mercaderes y cambistas. Y el Señor les dice: vosotros habéis hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones. Entonces, el lugar en Jerusalén no podemos decir que era mejor al lugar de adoración en Samaria, porque estaba totalmente corrompido hasta la médula. Por su parte, la palabra verdad denota adoración mediante la única vía verdadera de acceso a Dios. Cuando aquí la Biblia nos dice que debemos adorar en verdad, es que debemos hacerlo mediante el camino que Dios nos ha trazado, esto es Jesucristo el Señor. Decir que todos los caminos llevan al cielo y que todos los caminos llevan a Roma, ¿han escuchado por ahí ese dicho popular? No es adorar verdaderamente. Ya dijimos que los samaritanos tenían una forma falsa de culto. Iniciaron su propia religión y cumplían ritos que ellos mismos se habían inventado. Entonces, al decir que
la adoración debe ser en espíritu y en verdad, el Señor estaba reprendiendo tanto a judíos como a samaritanos. Pero también estaba declarando que ahora, por medio de Él, le sería posible a los hombres acercarse al Padre en una adoración sincera y verdadera en calidad de hijos. Termina el pasaje diciendo, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios está interesado en que los hombres le adoren correctamente. Una congregación de adoradores verdaderos y espirituales es lo que Él desea. Ya la adoración no se limita solamente a los judíos, ahora el Padre busca y desea creyentes verdaderos y procedentes de todas partes que estén dispuestos a adorarle. ¿Será que nosotros nos encontramos entre esta congregación de adoradores que Dios está buscando? ¿Estamos adorando en espíritu y en verdad? ¿O nos movemos religiosamente sin tener entendimiento ni disposición en el corazón de lo que venimos a hacer y para quién lo estamos haciendo? Nos estamos fijando más en lo externo y en las formas que en lo realmente esencial e importante. Cuando el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, el camino a Dios se manifestó. El libre acceso a la presencia de Dios se hizo presente. Cayeron los obstáculos que nos separaban para llegar al Señor. El camino nuevo y vivo se trazó para que vayamos a adorar en espíritu y en verdad. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿O nos estamos privando de este gran privilegio? Adorar no es cantar música suave que motive las lágrimas y las emociones. Eso no es adoración. Ese concepto por ahí que se nos ha vendido de adoración no corresponde a la adoración bíblica y verdadera. Adorar es rendir la vida, el corazón, el espíritu y todo nuestro ser en ofrenda viva y santa, agradable a Dios, porque ese es el verdadero culto racional. Adorar no es cantar unas canciones cada 8 días. Es toda la semana y a cada instante viviendo en obediencia y consagración al Señor. Por no entender adecuadamente es que los falsos adoradores y salmistas, como se hacen llamar hoy en día, están deseando reconocimiento, premios del mundo, ecumenismo y toda una serie de cosas que no corresponde a la adoración bíblica y verdadera. Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra adorar significa reverenciar con sumo honor y respeto a un ser considerándole como divino. Es reverenciar a Dios con el culto que le es debido. Personalmente creo que esta palabra adorar no aplica para ninguna persona. Está mal empleada cuando usted escucha a alguien decir, ay, es que yo lo adoro, yo la adoro.
está mal. No debe ser así. Porque al único que debes adorar es al Señor tu Dios. A Él adorarás y a Él solo servirás. Pero ¿le estamos dando a Dios el honor y el respeto que le pertenece? ¿O estamos tomando sus cosas deportivamente sin diferenciar lo santo y lo profano? Versículo 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La declaración que tenemos por delante es una de las más excelsas y categóricas sobre la naturaleza de Dios y su carácter. Definir con precisión el significado completo de estas palabras es algo que sobrepasa nuestro entendimiento, que va más allá de él. Aún así, vagamente entendemos que Dios es espíritu, significa que Él no lo limita el espacio físico, ya que Él está en todo lugar y puede adorarse en cualquier parte y a cualquier hora. El Señor no es como nosotros, que estamos sujetos y limitados por la parte física. Dios es un ser espiritual que está en todas partes. En teología hablaríamos de su omnipresencia. Dios está en todas partes. Entonces, al escuchar estas palabras, al escuchar decir que Dios es espíritu, la mujer debía de sacar de su mente la idea de que a Dios solamente se le adoraba en un solo sitio. Porque si Dios es espíritu y está en todas partes, entonces, ¿qué quiere decir? Que se le puede adorar en cualquier parte, siempre y cuando se haga de la manera correcta, en espíritu y en verdad. Bueno, ¿y cómo podemos reconciliar el hecho que la Biblia dice? Bueno, sabemos que la palabra nos enseña que Dios es omnipresente, pero también nos dice en el Nuevo Testamento que Él no habita en templos hechos por manos de hombres. Entonces, ¿cómo podemos reconciliar esto? ¿Está Dios o no está? ¿Qué creen? ¿Está Dios o no está? Sí está, porque es omnipresente. Pero no está porque allá quienes van a buscarlo no lo buscan como debe ser. Entonces allá no está. Correcto, no lo van a encontrar de la forma como antes la gente lo encontraba, en un lugar específico. Recuerdan que en el Antiguo Testamento la gente se dirigía al tabernáculo o al templo y allí iban a encontrarse con Dios. El Señor ya no habita en ningún lugar, en ningún templo construido ni edificado por los hombres. Él ha decidido morar en nosotros, su iglesia, por medio de su Espíritu Santo. Los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Partiendo de la verdad que Dios es espíritu, es necesario que aquellos que deseen adorarle lo hagan aceptablemente en espíritu y en verdad, sin ficción, sin hipocresía. En el adorador no puede existir pretensión alguna de ser religioso cuando interiormente es un corrompido. Tampoco pensar que por cumplir una serie de requisitos o rituales Dios estará satisfecho.
El Señor sigue insistiendo en que el hombre se acerque a Él con un corazón contrito y humillado. Leía algo interesante en estos días, y es que un judío pobre fue al templo sin cordero, sin palomas, sin harina. No tenía nada que ofrecer. Era tan pobre que no tenía nada para dar. Se quedó en la parte de afuera del templo mientras adentro cantaban el Salmo 51, que dice: al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Y este hombre, al escuchar este salmo, decidió entrar. Y cuando entró, escuchó una voz que le dijo: bendito seas, has llegado con una ofrenda que muy pocos traen. No tenía en sus manos nada para dar a Dios, pero llegó con un corazón contrito y humillado, y eso realmente fue lo que agradó a Dios. No es tanto lo que le demos al Señor. Hoy en día ya no hablamos de corderos, ni de ofrendas, ni de dinero, ni siquiera. Es la disposición que hay en nuestro corazón para adorarle. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es la actitud con la que lo hacemos? Eso es lo que realmente cuenta delante de Dios, porque Él ve el corazón del hombre. Dios es glorificado y se deleita en la adoración de un corazón recto para con Él. Cualquier enseñanza religiosa que tenga la tendencia a despreciar la adoración del corazón y a convertir el cristianismo en un mero culto formal, o que tienda a recuperar ceremonias, cultos, para introducirlos en la adoración cristiana, debe ser reprendida. No es correcta y es completamente contraria a la Escritura. Entonces ya no se trata de ir a un cierto lugar ni en llevar a cabo un ritual u ofrecer dones. El verdadero culto es cuando el espíritu del hombre, la parte invisible e inmortal, tiene comunión con el Dios invisible e inmortal. Esa es la adoración verdadera y la que Dios espera que nosotros le brindemos. Versículo 25. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Cuando la mujer escucha esta gran lección que el Señor le está dando acerca de la adoración, pensó en el Mesías que había de venir. Ya había sido llevada a este estado mental y estaba preparada para recibir la revelación del Señor. Ya se le había hablado del agua viva, se le había mostrado su pecado siendo incapaz de negarlo. Ya se le había mostrado la inutilidad de apoyarse en la religión. Ahora, ¿qué podía hacer? Ya todo había quedado descubierto ante ella. Entonces dijo: ¿y ahora quién podrá defenderme? Oh, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Recordó que había una promesa de que el Mesías vendría algún día y les revelaría todas las cosas. Ahora, por medio de este pasaje vemos que los samaritanos no desconocían por completo el Antiguo Testamento.
Ellos estaban esperando a un Mesías, a un Redentor, a alguien que viniera a enseñarles y a hablarles de Dios. Alguien que fuera un maestro y profeta. Aún con todo en mente, no se le ocurría que quien estaba hablando con ella en ese momento era precisamente el Cristo, el Mesías. Era el gran maestro que podía declarar lo verdadero y lo falso y revelar todas las cosas. Mesías es la palabra en hebreo, que quiere decir ungido, enviado. Cristo es el equivalente en griego y significa lo mismo. Entonces, Mesías y Cristo son lo mismo, solo que uno es en hebreo y el otro en griego. Versículo 26. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Ahora el Señor, de una forma sencilla y abierta, le revela a la mujer quién es. Lo hizo directamente, como con muy pocos. Y que una declaración tan completa se hiciese a alguien como la samaritana es un ejemplo maravilloso de la gracia de nuestro Señor. Aquí recibió la respuesta a la pregunta que había hecho con anterioridad: ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Efectivamente, el Señor le dice: yo soy el Cristo, el Mesías, soy el ungido, soy el enviado, soy el prometido, soy el esperado. Debemos resaltar la misericordia y disposición de Cristo en revelarse a sí mismo a los pecadores. Concluye su conversación con esta mujer diciéndole abiertamente y sin reservas: yo soy el que habla contigo. En ningún otro lugar de los evangelios encontramos al Señor haciendo semejante declaración plena de su naturaleza y oficio como aquí. Nunca dijo esas palabras a los escribas, a los fariseos, a los religiosos, al Sanedrín, a los moralistas. El Señor nunca les habló de esta forma a ellos. Sin embargo, aquí a esta mujer que hasta ese día había sido irreflexiva, ignorante e inmoral, el Señor le dice: yo soy el que habla contigo. No importa cuál haya sido la vida anterior de una persona, en Cristo hay esperanza y remedio para él. La mujer samaritana, el ladrón allí en la cruz, el carcelero en Filipos, ¿recuerdan? ¿Recuerdan al carcelero en Filipos? ¿Qué le dijo a Pablo y a Silas? ¿Qué le responden ellos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Zaqueo, el publicano, un odiado recaudador de impuestos, alguien que los judíos despreciaban profundamente. El Señor le dice a este hombre cuando estaba allí en aquel árbol sicómoro: la salvación ha llegado a esta casa. El Señor se revela a personas como estos que acabo de mencionar. Son ejemplos claros de la disposición del Señor en mostrar misericordia y ofrecer un perdón pleno e inmediato. Nadie es demasiado malo como para que el Señor no pueda salvarle y curarle. Hay esperanza
pues el que habló con esta mujer samaritana junto al pozo sigue viviendo a la diestra de Dios y nunca cambia. Es el mismo Señor. Únicamente debemos de ir a Él y pedir agua viva. Y el Señor nos la dará. Ahora vemos algo interesante, y es que cuando el Señor utiliza las dos pequeñas palabras yo soy, está utilizando uno de los nombres con los cuales Dios se identificó en el Antiguo Testamento. Cuando el Señor dice yo soy, te está hablando, le está diciendo a la mujer: Jehová es quien te habla. Jehová del Antiguo Testamento es Jesús del Nuevo Testamento. Él es el Mesías y al mismo tiempo Dios. Los dirigentes religiosos acusaron al Señor de blasfemia por repetir varias veces estas palabras, yo soy. Ellos entendían que cuando el Señor Jesucristo decía yo soy, se estaba haciendo igual a Dios. Entonces, al decir yo soy, el Señor está diciendo efectivamente soy Dios. Soy Dios. Quisiera